Primera parte. Podemos colegir, luego de muchos años de estudios y tratados que se han realizado sobre el fenómeno ovni, que existen diversas variantes en su interpretación, las mismas que van de acuerdo principalmente con la evolución de nuestros pensamientos y con la compleja tecnología de la cual al momento podemos echar mano para comprobar y demostrar esta realidad. Estas variantes nos llevan a plantearnos una especie de que resume todos los espectros de información que sobre este tema se elaboran y en los que se han basado las diferentes teorías e interpretaciones de su compleja realidad y que en resumen son las siguientes. Primero, se ha creado un gran cuestionamiento ante su estudio y comprensión, es decir, aún nos seguimos preguntando qué es lo que realmente sabemos sobre el fenómeno ovni, pues siendo este en su estructura un fenómeno muy complejo de entender en su totalidad, no es menos cierto que pertenece a una bien estructurada realidad que forma parte de la misma existencia de la vida en este planeta, sea esta vegetal, animal o la así llamada inteligencia. Pero también sabemos que nuestra mente tiene mucho que ver con este fenómeno, pues al no ser capaz de comprenderlo en su totalidad lo puede distorsionar. 2. Sabemos que el plano de la realidad en la que se manifiestan los ovnis difiere en muchos aspectos de nuestra realidad tridimensional, siendo esta la causa de que a nuestra mente no le sea posible comprender en toda su dimensión este fenómeno. Y anatómicamente estamos diseñados con unas características visuales muy limitadas, lo que nos pone en desventaja incluso frente a nuestros congéneres del así llamado reino animal. 3. Estamos completamente seguros de que las grandes autoridades mundiales nos han mentido de una manera sistemática, descarada y sin vergüenza alguna durante muchos años y ocultan todo lo que conocen sobre esta realidad, utilizando para ello artimañas tan frágiles para el común de los pensantes que denigran nuestra calidad de seres humanos, pues como un ejemplo muy reciente tenemos el genocidio cometido en Irak luego del pertinente engaño en todo el planeta. 4. Sabemos que estas mismas autoridades corruptas, en colaboración con la llamada inteligencia militar, dos términos contradictorios entre sí, han utilizado el fenómeno ovni para ocultar el desarrollo de la propia tecnología alienígena en lo referente a la aeronáutica y a la genética para que sus proyectos secretos pasen inadvertidos y viceversa. Cuando les ha convenido, han utilizado esos mismos aparatos para explicar el fenómeno ovni. 5. Aunque no nos demos cuenta, el fenómeno ovni afecta de muchas maneras a la vida humana. En algunos casos lo hace drásticamente a nivel individual, pero sobre todo colectivamente, pues la humanidad entera ha sido afectada de una manera global sin que muchos caigan en cuenta de ello. 6. Luego de todos estos años, la gran mayoría de los investigadores del fenómeno ovni hemos llegado a la conclusión de que la influencia extraterrestre sobre la raza humana no es de ahora, sino que ha tenido lugar desde la aparición misma del primer ser humano sobre este planeta. La raza negra, única raza originaria de la Tierra, producto de un complejo proceso de traqueteo genético por parte de seres extraterrestres, pues ahora comprendemos a través de la descifración de la genética que somos una hechura de ellos y que las diferentes manifestaciones que ahora contemplamos no son más que otra muestra de este dominio que siempre han tenido sobre nosotros. 7. El fenómeno ovni y el fenómeno religioso están íntimamente ligados, pudiendo decirse que el fenómeno religioso es una consecuencia inmediata del otro, pues los mercaderes de la fe se han encargado de convertir en religión a las diferentes historias que nos hablan del origen y de la creación de todas las civilizaciones existentes sobre nuestro planeta. 8. Cuando la mayoría de la humanidad se convenza de la existencia entre nosotros de superinteligencia extrahumana, se producirá la mayor revolución ideológica y posiblemente social de toda la historia. Esta es en el fondo la causa del encubrimiento de este tema por parte de todos los políticos del mundo, el miedo a perder el poder, un poder que no se sustenta, un poder que no se sustenta. 9. Conocemos que las manifestaciones de los ovnis y las actuaciones de sus tripulantes son diversas y extrañas, pues están en muchos casos reñidas con nuestra lógica y el sentido común,
mas en la mayoría de los casos estas han sido benéficas. 10. Muchas personas están aún llenas de dudas en cuanto a su procedencia, sus intenciones y en general en cuanto a su esencia, debido únicamente a la falta de información, que es a su vez el factor principal que gatilla el escepticismo. El ser humano en algunos casos aún no se ha despojado de ese egocentrismo oscurantista que heredó de sus ancestros, y en otros casos ni siquiera se ha dado cuenta de que millones de años antes de que nuestro planeta empezara a formarse ya existían otros sistemas solares perfectamente formados y con las mismas características que el nuestro, es decir, con los mismos factores que gravitan para que en nuestro planeta se sustente la vida. Estas son las grandes verdades fundamentales a las que hemos llegado después de varias décadas de su observación continua. La infinita casuística que durante todo este tiempo se ha desarrollado en torno al fenómeno no es más que el follaje que nos impide ver toda la grandeza de este árbol, un árbol que está en el medio de un inimaginable bosque llamado cosmos. Siendo las cosas así, es hora de que observemos este fenómeno de una manera más panorámica y al mismo tiempo más profunda, pues el fenómeno ovni ya no es únicamente el producto de la curiosidad que ha demandado la atención de unos cuantos orates. El fenómeno ovni se ha convertido en un gran problema político, y lo malo es que las grandes autoridades del mundo no saben cómo resolverlo, y es por eso que año tras año atrasan su solución, enredándose cada vez más con las mentiras que nos cuentan, exceptuando los 17 países que hasta hoy, 16 de febrero del año 2009, han desclasificado oficialmente sus archivos sobre este tema, pues las autoridades saben que la inmensa mayoría de las personas despiertas o espíritus inquietos estamos conscientes de que nos están diciendo burdas mentiras en lo referente al fenómeno ovni, y por eso los que tras bastidores llevan las riendas del mundo están nerviosos sin saber qué hacer, y se han contradicho tanto que en la actualidad ya no saben qué argumentar, pues el problema que tienen es doble. Primeramente, no saben si revelar o no ante el mundo la realidad de que existen otras inteligencias no humanas entre nosotros, y aún entre ellos hay discrepancia, pues mientras algunos opinan que hay que decir toda la verdad, sin embargo, otros piensan que conviene decirlo poco a poco, utilizando para sus protervos intereses la maquinaria de Hollywood. Por lo contrario, podría producir pánico y un caos total. Ahora, frente a estos últimos están aquellos que durante todos estos años, de una manera tenaz y hasta criminal, argumentan que de ninguna manera se puede comunicar nada de esto. Las razones que esgrimen son varias, comenzando por el caos social que podría provocarse en los pueblos al caer en cuenta de que estamos a merced de seres con poderes muy superiores, y con qué cara iban a aceptar ahora que todo lo que sobre este mismo asunto nos han estado diciendo durante tantos años son puras mentiras. ¿Con qué derecho lo han estado ocultando durante todo este tiempo? Porque siempre decidieron por nosotros, y esto por no mencionar que muchos de los hechos que tendrían que develar son muy preocupantes para la raza humana, pues contrariamente a lo que tantos ingenuos contactados por seres extraterrestres opinan, la conducta de algunos de nuestros visitantes, aparte de ser incomprensible, es contraria a la lógica terrestre y podría considerarse como hostil en varias ocasiones. Este es, al momento, el aspecto político del fenómeno ovni, que dista mucho de las averiguaciones locales y a veces miopes y de las batallas personales en las que se hayan enfrascado la mayoría de los investigadores de este tema, así como cierta fracción del rabioso escepticismo. La batalla interna que en los actuales momentos se da en secreto entre la fracción de los secretistas y la de los que queremos que se conozca toda la verdad, la hemos podido ver en repetidas ocasiones, pues no pocas veces investigadores serios y respetables, a los que muchos conocemos, han sido informados en secreto por personas militares de alto rango acerca de avistamientos y acciones de los ovnis, e incluso han sido invitados oficialmente a observar dentro de bases militares super secretas, inclusive dentro del Pentágono, películas en las que se veían claramente naves extraterrestres en vuelo, pero estas invitaciones fueron repentinas e inexplicablemente canceladas en varias ocasiones, y solo horas antes de acudir a ver la película desaparecieron los contactos militares que tenían.
A veces se les ha prometido mostrarlas e incluso se les ha ofrecido proporcionar una copia de ellas para que confeccionen profesionalmente un buen documental, pero llegado el momento no se concreta nada. Es que la conducta militar en todos los países de este planeta es siempre la misma, de doble cara y tratando en lo posible de esconder lo inescondible. Sucede además que debido a los muchos años que han transcurrido desde que comenzó lo que podríamos llamar la era moderna de los ovnis, a las personas que hace 40 o 50 años ocupaban los puestos importantes en las Fuerzas Armadas de sus respectivos gobiernos, les ha llegado el momento, por decirlo poéticamente, de estirar la pata, es decir, tienen que irse al otro mundo. Entonces, si bien es cierto que los dotados de unas neuronas más rígidas se van con la satisfacción de haberles sido fieles con su juramento a sus jefes y de no haber divulgado el secreto, existen otros más inteligentes que no quieren partir al más allá con su conciencia sucia, pues se dan cuenta de que si bien por muchos años les han sido fieles a unos políticos y militares corruptos, por otro lado han sido infieles a la constitución de su país, a sus conciudadanos y han traicionado a la raza humana al ocultarle una verdad de tan enorme trascendencia. Al aspecto político del fenómeno ovni no se limita a lo dicho, es decir, a la manera de transmitirle las grandes autoridades a la población mundial la presencia entre nosotros de otros seres humanos o de otras inteligencias superiores, pues hay otro problema político que es todavía de mayor envergadura y que contempla la relación a niveles muy jerárquicos que han mantenido con los tripulantes de estas naves, pues se habla insistentemente de tratos directos de las autoridades mundiales con algunos de estos seres y se sabe también de concesiones que se han hecho a algunos de los diferentes grupos que nos visitan a cambio de tecnología mayormente bélica. Por otro lado, se conoce de la colaboración humana alienígena en bases subterráneas super secretas. Se sabe ya que las altas autoridades mundiales están preocupadas cuando han caído en cuenta de que los alienígenas no han cumplido en los términos de lo pactado y se han excedido con mucho en las concesiones que se les hicieron. De todo esto existen muchos testimonios y hechos concretos, pero debido a muy sutiles maniobras de desinformación, nunca llegaremos a estar completamente seguros de la realidad. Así también, y contrariamente a esta política de tratos y cooperación, se habla de una preparación militar mediante armas sofisticadísimas contra una posible invasión alienígena. Se asegura pues que la famosa denominada Guerra de las Galaxias no es sino una disimulada pantalla tras la cual se esconde su verdadero propósito, que no es otro que el de estar preparados para posibles ataques de inteligencias extraterrestres. Conocemos además sobre el derribo intencional de ovnis por parte de los ejércitos de las grandes potencias y viceversa, del derribo de aviones que no en pocas ocasiones ha salido en persecución de un ovni. En resumen, las autoridades de facto del planeta, que no son precisamente las que aparecen en los medios de comunicación, son los verdaderos abanderados de este secretismo, como lo es el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que impone su política a todos los demás gobiernos del mundo. Pero ya muchos gobiernos se les están yendo de las manos esta situación y están revelando lo que realmente hay en cuanto a esta verdad. Los ovnis como un problema filosófico. Los ovnis también son un problema filosófico, pues la mera presencia de inteligencias extrahumanas en este mundo que habíamos considerado tan nuestro, tan humano, supone un tremendo problema filosófico cuando se conoce a fondo toda la otra gama de realidades y mundos ultradimensionales de los que parecen proceder los ovnis y que con su presencia descubrimos. Y esto no solo porque sus vehículos sean mejores que nuestros reumáticos cohetes o transbordadores, sino que la tecnología que poseen hace que la manera de desplazarse de estos señores en el espacio sea radicalmente diferente a la nuestra. Y probablemente esto es incomprensible para nuestro cerebro, pues al parecer ellos no tienen necesidad de moverse de aquí para allá recorriendo distancias como nosotros lo hacemos, sino que sencillamente se desmaterializan aquí y se reintegran allá, apareciendo en cualquier otro lugar del espacio y no solo en nuestro propio sistema solar, sino también en otras galaxias, inclusive o en cualquier otra época del tiempo, a diferencia de nosotros que somos prisioneros de nuestro tiempo. Nuestros científicos, para negar la realidad de este fenómeno, aparte del tema puntual de las distancias,
no entendible para ellos. También nos hablan de incompatibilidades sanguíneas y mil otras diferencias irreconciliables, mientras por otra parte los testimonios de los abducidos nos informan de la existencia de híbridos humanos. Todo esto supone un tremendo problema filosófico, porque si entendemos a la filosofía como el amor y la práctica de la sabiduría, toda la sabiduría humana se vuelve una nebulosa cuando nos enfrentamos a esta desconocida realidad. Los fundamentos de nuestra lógica, de nuestra moral y de nuestras ciencias físicas, químicas, biológicas se tambalean cuando nos asomamos a estos mundos en los que se desenvuelven los tripulantes de los ovnis. Esto hace que dudemos un poco de la capacidad de nuestra mente para comprender el mundo de ellos y el mundo que nos rodea. Esto nos hace también dudar profundamente sobre la razón de ser de nuestra existencia y sobre el papel de la raza humana en el cosmos entre una infinidad de seres inteligentes, pues de inmediato nace la pregunta: ¿para qué hemos sido creados? ¿Quiénes nos han creado? ¿Hemos sido creados para ser esclavos inteligentes de otros seres superiores? Pues ante la presencia de unas inteligencias tan superiores a las nuestras, es lógico que estemos confusos frente al dilema de quién manda en este mundo. Todos los principios de autoridad, justos o injustos, en los que hasta hoy se han basado los gobiernos de las diferentes naciones, se vienen abajo ante la presencia de otros seres con un poder muy superior y probablemente con una mayor capacidad de gobernar mejor este mundo. Por lo tanto, es lógico que estas autoridades se nieguen a permitirnos conocer que existen otros seres que los pueden hacer mejor que ellos, y por esta razón ocultan información sobre el fenómeno ovni, porque realmente el estado en el que se encuentran la mayoría de los pueblos y el planeta mismo es desesperante. El fenómeno ovni se convierte también en un problema filosófico cuando nos enteramos de que estas inteligencias extrahumanas están en nuestro planeta desde antes que el hombre apareciera aquí. Es decir, que en cierta manera son más dueños del planeta y más autóctonos que nosotros mismos. Y si a ello le añadimos que hay muchos indicios de que el ser humano es un producto de ellos, es decir, de que ellos hicieron al Homo sapiens a partir de algún primate bastante desarrollado, agrandándole el cerebro y enriqueciendo su ADN, entonces comenzamos a caer en la cuenta de que es muy posible que la humanidad sea propiedad de alguien, y que sin que nos percatemos dirigen nuestros pasos, nuestras conciencias, nuestros gustos, nuestros miedos, conforme a la voluntad de ellos. Si bien es cierto que este control se da mucho más a un nivel general que a un nivel individual. Los ovnis como un problema religioso. Y por último, el fenómeno ovni, cuando se conoce en toda su profundidad, constituye un enorme problema para todas las religiones, ya que todas ellas nos hablan de un más allá en el que tenemos que creer por fe, porque no tenemos ninguna prueba física de su existencia. Resulta que procedentes de otros más allá físicos del que nos habían hablado las religiones, aparecen unos seres en los que no tenemos que creer únicamente por fe, porque hemos visto con nuestros ojos y muchos humanos se han beneficiado del trato con ellos y viceversa. Este más allá del que proceden los ovnis es un formidable competidor de los cielos e infiernos que nos describen las religiones clásicas, y los tripulantes de los ovnis, de cualquier apariencia física que fueren, son unos rivales peligrosísimos para todas las cortes celestiales o demoníacas de todos los panteones religiosos, pues la mayoría de la gente vive su religión de una manera dogmática y superficial y desconocen los textos más fundamentales de su fe. Pero atendiéndonos a nuestra cultura cristiana, para alguien que conozca a fondo el dogma y todo lo que esta iglesia enseñó durante 2000 años, el convencimiento de que hay unos seres inteligentes en el universo, y más aún la certeza de que estos seres están aquí entre nosotros, lógicamente tiene que ser algo que ponga a temblar todas sus creencias ancestrales. Pues basta creer que al inventor de estos objetos voladores viajan seres que no pertenecen a este planeta, para que cualquier estudioso de las religiones se inicie en una revolución interna de su pensamiento que lo lleve a un replanteamiento de todas sus teorías, pues inmediatamente surgen preguntas como: ¿tendrán estos seres la misma idea de Dios que nosotros tenemos? ¿Será el mismo Yahvé o Jehová bíblico el Dios de ellos? ¿Conocerán estos viajeros del espacio a Jesucristo?
la redención de Cristo alcanzará también a esta gente. ¿Creerán ellos en el cielo? Pues hoy en día hemos llegado a la conclusión de que la mera presencia de estos seres entre nosotros es ácido sulfúrico para todas las creencias religiosas, y eso sin mencionar lo que ellos mismos nos han dicho sobre el bien y el mal y su relativa ante las leyes universales. Sin embargo, habemos quienes pensamos que son algunos de estos seres los que han inventado las religiones como una magistral estrategia para mantenernos entretenidos por un lado y terminar de dividirnos por otro. Yo me siento absolutamente en deuda con el fenómeno ovni porque gracias a él cayeron de mi mente los muchos velos de todo tipo que no me permitían tener una visión panorámica del misterio de la existencia, pues la existencia considerada en un nivel individual, en un nivel planetario y en un nivel cósmico sigue siendo para mí un tremendo misterio, pero al menos ya no creo en las infantilidades que me inculcaron en la niñez y que yo mismo fomenté por pura inercia. Pienso que los creyentes deberían preguntarse algo que en su momento yo me pregunté: ¿de dónde viene esa gente que está apareciendo por allí? Y a los que leen en los libros religiosos las palabras de Dios deberían extrañarles el por qué no leemos en los libros sagrados absolutamente nada sobre esos otros mundos poblados, y por el contrario, ciertos libros nos inducen a creer que nosotros somos el centro del universo. ¿Por qué estos visitantes lo ignoran todo acerca de nuestros dioses? ¿Por qué no pocos de ellos les han dicho a las personas con quienes se han contactado que nuestras ciencias son falsas? Es un mar de dudas lo que las religiones han sembrado en mi alma, pero prefiero dudar a creer en el error que no empatan con nuestra reducida lógica terrestre y que nos ahogan en un mar de infantilidades, ideas pueriles y prácticas de ritos carentes de sentido. Señoras, señores, el texto que acaban de leer es el lado profundo del fenómeno ovni. Sus respuestas son la meta a la que nos debe conducir finalmente la infinita casuística que hoy poseemos sobre las actividades de los alienígenas. Es indudable que tratándose de seres mucho más evolucionados que nosotros, vamos a seguir encontrando en ellos tecnologías y maneras de actuar que nos llenarán de admiración porque no las comprendemos. Pero tenemos que estar muy atentos al no comprometer la manera de actuar de estos seres para que todas las nuevas y extrañas manifestaciones con las que se nos sigan presentando no sean otras estrategias para mantenernos entretenidos peleando entre nosotros por ver quién trae la información más candente sobre la última manifestación de los ovnis, o la pirueta más extraña haciendo que nos olvidemos de nuestra evolución mental, tanto al nivel individual como al nivel colectivo. Yo estoy plenamente convencido de que la humanidad en su estado actual, tan depauperada, tan dividida, tan aferrada a sus creencias particulares, tan dispuesta a matarse masivamente por cuestiones baladíes y estúpidas, tan mal dirigidas por militares y políticos corruptos, está siendo útil a ciertos seres extrahumanos sin que siquiera nos demos cuenta de cómo lo hacen. Por lo tanto, lo que debemos hacer es estar muy alertas, pues ya hemos superado la etapa de la ingenuidad y de la mera curiosidad. Debemos pues reflexionar profundamente acerca de cuál debe ser nuestra respuesta y nuestra actitud frente al fenómeno de la vida extraterrestre y aprender esa lección que ellos nos dan indirectamente. Es decir, debemos evolucionar como individuos y como sociedad para que no tengamos que seguir siendo alimento ni esclavos de nadie. Debemos cambiar radicalmente y dejar de comportarnos como hombres de las cavernas, comenzar a ser por lo menos cada uno de nosotros individualmente verdaderos homínides sapientes que caminamos por este diminuto planeta en busca de un conocimiento superior que nos permita ser cada día personas más conscientes, ya que mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Jaime Rodríguez, ufólogo.